Ok, gracias. Muy bien, chicos, buenos días. Buenos días, Becker, Cherlyn, Yameli. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una buena semana. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase, con los temas siguientes, ¿no? El día de hoy nos toca soluciones, ¿ya? Es la clase que vamos a ver. A ver, lo voy a ir proyectando. Bien, entonces, esta semana nos toca ver soluciones químicas. Soluciones químicas generalmente se refiere, bueno, como ya lo hemos visto según la clasificación de la materia, soluciones viene a ser una mezcla homogénea, ¿no? Recuerden que una mezcla homogénea también se puede llamar soluciones. Ahora, cuando hablamos de soluciones, no solo se centren con respecto al estado líquido, ¿no? Una solución no necesariamente solo es líquido, también puede ser sólido y también puede ser una solución gaseosa. ¿Sí? Entonces ahí, para comenzar, hay que verlo de esa manera, ¿ya? Muchas veces hablamos de soluciones y pensamos en un estado líquido nada más, ¿no? Sin embargo, puede ser también un estado sólido y gaseoso. Entonces, primero recordemos qué cosa era una mezcla, ¿no? Una mezcla, recuerden que es muy diferente a una combinación. No es lo mismo que decir reacciones químicas, ¿no? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. No necesariamente tiene que ser la unión de dos o más sustancias, ya sean elementos o compuestos, pero la composición sigue siendo la misma que estas sustancias, no varían en su composición, ¿no? Es una unión nada más, como una ensalada de frutas, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo la papaya, sigue siendo la fresa, sigue siendo la naranja, etc. Una solución, perdón, una reacción química ya hay una formación de un nuevo producto, ¿no? De un producto. Entonces ya ahí es mucho más difícil, ¿sí? Ya ahí ha cambiado la estructura, ha cambiado la composición de las sustancias iniciales. Entonces eso tenemos que diferenciar. Acá te dicen que las mezclas es un sistema material formado por dos o más sustancias puras, ¿no? Pueden ser elementos compuestos. ¿Cuál es la característica de estas mezclas? Que no ocurren reacciones químicas entre los componentes. No es una reacción química. Cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas, tal cual, ¿no? La manzana sigue siendo manzana, la papaya sigue siendo papaya, etc. Cuando yo mezclo agua y sal, sigue estando ahí el agua, sigue estando ahí el sal. La sal, solo que en forma de iones, ¿no? Los componentes pueden separarse por medios físicos, tales como los métodos de separación, ¿no? Destilación, filtración, flotación, imantación, muchas técnicas, ¿no? Cromatografía, muchas técnicas. Entonces, las mezclas sí se pueden separar, ¿ya? Por ahí también. Aun cuando no existan cambios químicos, dicen una mezcla, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, puede diferir respecto a lo de sus componentes. Claro, el punto, cuando nosotros medimos puntos de fusión, podemos determinar a qué sustancia pertenece, ¿no? O también la pureza. Podemos decir si un mineral que me dan, ¿no? Me dicen, esto es sal, ¿no? Me dan un poco, una porción. Quiero saber si es una sal pura o tiene algo de impurezas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La primera evaluación que se hace es el punto de fusión. Si el punto de fusión me sale el punto de fusión de la sal pura, que ya está tabulada, pues quiere decir que significa que esa muestra pues es pura, ¿no? Pero si difiere por ahí en algunos decimales, pues ya no es pura, ¿no? Entonces sí se puede saber también con puntos de fusión. Ahora, las mezclas se dividen en dos, ¿no? Habíamos dicho que son homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas no se distinguen los componentes a simple vista,
pero no necesariamente con eso ya es homogéneo, ¿no? También ante un microscopio electrónico. Y las heterogéneas, pues sí se distinguen a simple vista, ¿no? Eso es suficiente. Yo distingo a simple vista que son 2, 3, 4, 5, 6 fases, quiere decir que es una mezcla heterogénea. Aquí tenemos cómo clasificar a las soluciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy, dispersiones coloidales y suspensiones. Las dispersiones coloidales y las suspensiones son parte de una mezcla heterogénea, ¿ya? ¿Y cómo se clasifica? Por el tamaño de partícula, chicos, ¿no? Si mi tamaño de partícula es menor que 5 nanómetros, quiere decir que es una solución. Pero si ya parte de 5 a más, quiere decir que estamos en una mezcla heterogénea. ¿Ya? Básicamente es por el tamaño de partícula. En las soluciones yo solo veo una sola fase, ¿no? Cuando tú mezclas alcohol y agua, no es que el alcohol y el agua se separen, ¿no? Se mezclan. Entonces tú ves todo uniforme, la misma composición. Entonces es una mezcla homogénea, ¿no? En cambio, las heterogéneas, pues puedes ver 2, 3, 4, 5 fases. ¿Ya? Separación por filtración común, no se pueden separar. Las suspensiones sí, porque el tamaño de partículas son muchas más grandes, ¿no? Entonces sí se podría filtrar. Por sedimentación, lo mismo, ¿no? Las suspensiones. Con el tiempo se puede sedimentar, ¿no? Quedar en el fondo del vaso, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿cuál es lo resaltante? El tamaño de las partículas. Ya, chicos, las soluciones tienen las partículas son muy pequeñitas comparados a los coloides y suspensiones. Y bueno, y aquí entramos ya de lleno a lo que son las soluciones o también llamadas disoluciones. ¿Ya? Las soluciones, chicos, tienen dos partes. Lo que es el soluto, ¿no? Y lo que es el solvente. Ya tienen que saber manejar esos nombres. El soluto es la cantidad de sustancia que está en menor proporción. ¿Ya? La menor proporción, lo que tú le agregas al agua, pues eso es el soluto. El solvente vendría a ser lo que está en mayor proporción, ¿no? Por ejemplo, hablan del agua, que es el solvente universal, ¿no? Claro, porque es el que está en mayor proporción generalmente, pero no significa que solo el agua puede ser un solvente, ¿ya? Hay muchas más sustancias que pueden ser solventes dependiendo qué quieres solubilizar, ¿no? O qué solución quieres formar, ¿ya? Entonces, ahí está. Soluto es el que está en menor proporción, de ahora en adelante vamos a hablar de soluto y solvente. Entonces, uno tiene que distinguir la diferencia. Y el solvente, pues es el que está en mayor proporción, ¿ya? Corresponde a una mezcla homogénea, ¿sí? Donde no existe reacción química entre el soluto y el disolvente, solo se están uniendo. Estos coexisten en una misma fase y no pueden separarse por procesos físicos, como la decantación o la centrifugación. Va a depender qué técnica utilizar para poder separar. ¿Ya, chicos? Hay muchas técnicas de separación. Entonces, dependiendo de qué mezcla tengas, pues vas a poder usar diferentes técnicas. ¿Ya? De repente aquí en este caso es sólido disuelto en un líquido. Por ahí vas a tener dos sólidos, de repente, ¿no? Una mezcla de dos sólidos, una mezcla de dos gases, etc. Entonces va a depender, vas a tener que ver qué tipo de separación usar. Este diagrama es muy interesante y también ha sido pregunta de examen. Nosotros tenemos el solvente, ¿verdad? Como por ejemplo el agua. Tiene ciertas interacciones el solvente, ¿verdad? En el caso del agua, pues tendrá enlaces puente-hidrógeno. El soluto también tiene ciertas interacciones entre soluto y soluto. Para que exista una solución, para que se disuelva un soluto en un solvente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que las interacciones tienen que ser parecidas. Entre solvente-solvente y soluto-soluto, estas interacciones tienen que ser parecidas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se pueda generar una interacción soluto-solvente.
¿sí? Entonces, otra de las cosas importantes es que la interacción entre soluto y solvente tiene que ser mayor que las interacciones por separado, ¿no? Entre solvente-solvente y soluto-soluto. Claro, tiene que ser mayor para que pueda darse esta interacción soluto-solvente. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso dicen que lo semejante disuelve lo semejante, ¿no? Siempre y cuando las interacciones sean parecidas, ¿no? Si no son parecidas, pues no se va a poder disolver, de hecho. A ver, necesito que me digan qué tienen en común las siguientes imágenes. ¿Quién me puede decir qué tienen en común? ¿Qué tienen en común las siguientes imágenes? ¿Quién me dice? Vamos, alguien que participe, que me diga qué tienen en común, qué observan que tienen en común las siguientes imágenes. ¿Nadie? ¿Nadie me puede decir qué tienen en común? Arián, Becker, Deepak, Cherlin, Yameli. ¿Qué tienen en común, chicos? ¿Qué son? ¿Qué es el bronce? ¿Qué es el aire? Creo que fue la primera clase que vimos, ¿no? La primera clase. ¿Qué cosa es el aire? ¿Qué cosa es el bronce? Solución acuosa de sulfato cúprico. ¿Qué cosas son? Claro, son mezclas. ¿Pero qué tipo de mezclas? ¿Homogéneas? ¿Heterogéneas? ¿Qué tipo de mezclas son? Son mezclas homogéneas. Por lo tanto, ¿qué vendrían a ser si son mezclas homogéneas? Serían soluciones. Inicié la clase diciéndoles de que las soluciones no solo son líquidas, también pueden ser sólidas y también pueden ser gaseosas. La solución acuosa de sulfato cúprico, ¿por qué aparece CaC? Porque es una solución acuosa, es una sal de sulfato de cobre que ustedes ya conocen qué cosa es una sal, ¿no? En agua, o sea, se ha disuelto en agua y yo estoy viendo que es todo homogéneo. Entonces, es una solución líquida. El bronce también es una solución, es una aleación. Entonces, es una mezcla homogénea, es una solución sólida. Y el aire vendría a ser una solución gaseosa, ¿no? Entonces son tipos de soluciones. Aquí están las soluciones según el estado físico de sus componentes, ¿no? Acá están el soluto puede ser sólido, líquido o gas, ¿no? El disolvente también puede ser sólido, líquido o gas, ¿no? Y el estado de la disolución, o sea, de la mezcla final, va a depender, sí, del disolvente, porque recuerden que el disolvente es el que está en mayor proporción,
Entonces, el estado de la solución al final, pues va a depender del disolvente, ¿no? Y acá hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, eso es según el estado físico de los componentes. Según la proporción de los componentes, chicos, las soluciones pueden ser no saturadas o insaturadas, pueden ser saturadas y pueden ser sobresaturadas, ¿ya? Una disolución no saturada o insaturada, pues tiene una cantidad menor de soluto, ¿no? Una pequeña cantidad de soluto nada más tiene en el agua, ¿sí? Entonces, se puede disolver fácilmente, ¿no? Yo puedo disolver fácilmente en el agua, ¿sí? Contiene una menor cantidad de soluto que se puede disolver, ¿sí? La disolución saturada ya vendría a ser cuando tú agregas soluto, la máxima cantidad de soluto, ¿no? Si tú agregas una máxima cantidad de soluto hasta donde pueda disolver el solvente, entonces ya estamos hablando de una disolución saturada. Va a llegar un momento en que cuando tú agregas un poquito más de soluto, ya no va a poder disolverse, ¿no? Se va a quedar en el fondo del vaso. Entonces, ahí ya dirías que has llegado al límite de la saturación, ¿no? O sea, ya no vas a poder disolver más soluto. Entonces, ahí dirías que tu solución está saturada. Pero también existe la disolución sobresaturada. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a agitar fuertemente, ¿no? O muchas veces lo calentamos. Entonces sí se va a poder llegar a disolver una pequeña cantidad más de soluto, ¿ya? Entonces sí vas a poder lograr disolver una porción más, siempre y cuando ejerzas pues efectos ya externos, ¿no? Como el calentamiento. Pero cuando esto se llegue a enfriar, pues otra vez va a empezar a precipitar, ¿no? El soluto. O sea, otra vez vas a ver que se ubica en en el fondo del vaso, ¿no? Entonces, esos son los tipos según los componentes de disolución. Otro es la conductividad eléctrica, ¿no? Tenemos soluciones electrolíticas y también tenemos soluciones no electrolíticas, ¿ya? Las soluciones electrolíticas son aquellas soluciones en la cual pueden conducir la corriente, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sales en agua, ¿no? La sal, recuerden que tiene una interacción ion-dipolo con el agua. Entonces, hay iones, ¿sí? Y esos iones son los encargados de justamente conducir la corriente, porque son cargas, ¿no? Entonces, es por eso que las soluciones electrolíticas son aquellas que conducen, ¿no? La corriente, el calor, ¿ya? Entonces, no se olviden de las soluciones electrolíticas, ¿no? Hablamos de electrolitos, chicos, cuando las sustancias están formadas por cationes y por aniones, ¿no? Pues son iones. Disueltos en agua o fundidos, dice, son buenos conductores de la electricidad. Esos son los electrolitos, ¿no? Generalmente son sales disueltas en agua. ¿Quiénes pueden ser los electrolitos? Los ácidos, las bases, las sales, ¿no? Entonces recuerden ellos tres. Cuando tú veas un ácido, pues va a tener una disociación, ¿no? Ya después vamos a ver ácidos, pero cuando hablamos de electrolitos fuertes, hablamos de ácidos fuertes, tienen una disociación completa. Entonces, eh, pueden ser conductores de la corriente. Lo mismo las bases, ¿no? ¿Y quiénes serían las soluciones no electrolíticas? Los que no conducen, ¿no? No existen iones, sino lo que tienen son moléculas. Por ejemplo, el azúcar en agua, ¿no? Si nosotros agregamos azúcar al agua, el azúcar pues es una molécula, ¿no? Ahí está. Eh, al costado sí tiene moléculas de agua alrededor, pero es por una interacción con el oxígeno, pero no están formando iones, no conduce la corriente,
¿no? Entonces dice ahí, interacción, puentes de hidrógeno. El agua disuelve compuestos polares y que pueden formar puentes de hidrógeno, ¿no? Lo similar disuelve a lo similar. No electrolito es aquella sustancia que en disolución acuosa no conduce en la corriente, ¿no? No conduce en la electricidad. Por ejemplo, la glucosa, sacarosa, el amoníaco, el metanol, que son moléculas. ¿No, chicos? Este cuadrito es muy interesante entre las soluciones electrolíticas y no electrolíticas, ¿no? Las soluciones electrolíticas son disoluciones de compuestos iónicos generalmente, porque son los que forman iones, ¿no? Las no electrolíticas son disoluciones de compuestos covalentes, ¿ya? Como el azúcar, ¿no? La sacarosa, etc. Las electrolíticas, los solutos se disocian completamente en iones, ¿no? Sodio más, cloro menos, las sales. Las no electrolíticas no se disocian, solo se dispersan, ¿no? Se dispersan de un lugar a otro, pero no se disocian. Las electrolíticas conductoras de la electricidad y las no electrolíticas pues no conducen, ¿no? ¿Qué cosa es solubilidad? Muchas veces me pueden preguntar, ¿qué cosa es la solubilidad? ¿No? Se define como la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica, ¿ya? O sea, la máxima cantidad que yo agregue de soluto a un solvente, ¿no? Y que se pueda disolver, esa será la solubilidad de esa sustancia, ¿no? Ya está tabulada las solubilidades de ciertas sustancias. Entonces, sí hay que saber cómo a veces hallarlo, ¿no? Es la cantidad, por ejemplo, de soluto que tú tienes, puede ser gramos, dependiendo cuáles son las unidades que tengas, ¿no? Entre el volumen del disolvente que tengas, ¿no? Entre, por ejemplo, acá le ponen 100 mililitros de disolvente. Entonces, los gramos que tú puedes disolver en 100 mililitros de disolvente, eso sería tu solubilidad, ¿ya? Ejemplo dice, a 20 grados y una atmósfera de presión se pueden disolver un máximo de 200 gramos de sacarosa, ¿no? En 100 gramos de agua, ¿sí? Por ejemplo, estos son gramos, ¿no? Y 0,00138 moles de oxígeno por litro de agua. Entonces, puedes hablar de moles o puedes hablar de gramos, ¿no? Va a depender, por eso les digo mucho las unidades que te pongan, ¿sí? Pero cuando hablamos de cantidad máxima, chicos, puede ser tanto moles como masa, como gramos. ¿Se entendió eso, chicos? Ariane, Becker, Deepak, Charlene, Yameli. Ya estamos entrando como que a la parte práctica, ¿no? Matemática. Listo. Eso es lo que significa la solubilidad. Importante, la gran diferencia entre concentrado y saturado es que el concentrado es solo una apreciación, ¿no? Mientras que el saturado se refiere a un límite. Ya hemos hablado, ¿no? La saturación, o que una solución esté saturada, significa que esté con la máxima cantidad de soluto, ¿no? Mientras que el concentrado simplemente tú puedes notarlo a simple vista, ¿no? Tú dices que está más concentrado porque de repente tiene un color, una coloración mucho más fuerte, ¿no? Entonces es una apreciación nada más. Muchos compuestos covalentes son insolubles en solventes polares, ¿no? Pero sí lo son en solventes apolares. Existen, a pesar de lo anterior, compuestos covalentes que se disuelven en solventos polares, ¿no? Como por ejemplo los ácidos. Los ácidos tienen enlaces covalentes, pero debido a que tienen una disociación, al menos los ácidos fuertes completa, pues conducen la corriente, ¿no? O son solubles en solventes polares. Los compuestos iónicos, además de disolverse en solventes polares, experimentan disociación.
Y existen compuestos covalentes que además de disolverse en solventes polares experimentan disociación, ¿no? Justamente los ácidos, las bases. Listo, chicos. Aquí vamos entrando a lo que es la parte práctica. ¿Qué cosa es concentración, no? ¿Qué es lo que más preguntan en el examen, a veces en los ejercicios? Pero para eso tengo que saber qué cosa es una concentración en general, ¿ya? Se define como la masa de soluto o cantidad de soluto, va a depender de qué tipo de concentración me hablen en el examen, ¿no? Masa de soluto, cantidad de soluto determinado por un volumen de solución. ¿Ya? Eso es de manera general. Eso es lo que significa concentración. ¿Por qué yo veo, me dan una disolución, una solución, y me dicen, a su concentración? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Cantidad de solutos sobre el volumen de la solución. Es una manera, ¿no? Aquí yo veo soluciones en la parte de abajo, ¿no? Se clasifica según la cantidad de soluto, ¿no? Diluida significa que no hay mucho soluto, ¿no? Está diluida, hay más cantidad de solvente. Una solución concentrada, pues se puede apreciar, hay una cantidad apreciable de soluto, ¿no? De soluto aquí. Y una solución saturada significa que existe una máxima cantidad de soluto que se puede disolver, ¿no? Ya habíamos hablado de solución saturada. La máxima cantidad de soluto que existe aquí, que cuando le agrego un poquito más ya no se solubiliza, quiere decir que ya es una solución saturada. Y la sobresaturada, como ya les mencioné, ¿no? Por acción de calor, pero esta solución vendría a ser inestable, ¿no? Porque cuando se enfría ya empieza a otra vez notarse ese sólido, ¿no? Y por acá tenemos las unidades porcentuales de concentración. ¿Ya, chicos? Acá hay 3 tipos de unidades. Te pueden preguntar cualquiera de ellos, ¿no? Y sí he visto que vienen los exámenes. Porcentaje masa-masa es un porcentaje, chicos. O sea, es masa del soluto entre la masa de la solución por el 100%. Eso significa el porcentaje masa-masa. Siempre es del soluto entre el total de la solución por el 100%. ¿Ya? La número 2 dice porcentaje masa-volumen, ¿no? Vendría a ser porcentaje de masa del soluto sobre el volumen total de la solución por el 100%. Y en la 3 sería porcentaje volumen-volumen, ¿no? Porcentaje de volumen del soluto sobre porcentaje del volumen de la solución por el 100%. Aquí hay el porcentaje masa-masa, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ¿cuál es el porcentaje masa-masa? Puede ser un ejercicio de una disolución formada por 30 gramos de soluto y 170 gramos de disolvente. Entonces, chicos, aplicando lo que me han enseñado, yo puedo decir, ¿no? Me piden el porcentaje masa-masa, entonces sería la masa del soluto, que ya me lo están dando, es 30 gramos, entre la masa total de la solución. Te dice que tiene 170 gramos de disolvente. Eso no sería la de solución, ¿no? Sería 200 gramos lo que tengas de solución. Recuerda que la solución es tanto soluto como solvente. Entonces sería la suma de 170 más 30. Ya sería 200 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el porcentaje? Sería 30 gramos sobre 200 por el 100%. Si ustedes operan eso, pues me sale el 15% masa-masa. En los ejercicios es muy importante también saber leer esto. ¿Qué significa que me den a mí 15% masa-masa? Me están diciendo que existe 15 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, por ahí podrías comenzar, ¿no? Puedes hacer una regla de 3 simple, pero mejor sería una conversión, ¿no? Entonces, esto también tienes que aprender a leer.
Cuando te dicen 15% masa a masa, te están diciendo que tienes 15 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Ya? Entonces, con eso ya puedes resolver los ejercicios. También tenemos el porcentaje volumen-volumen, que significa volumen del soluto entre el volumen de la disolución, solución, por el 100%. Aquí tenemos un ejercicio muy bonito porque te hablan con la densidad. Y sí vienen ejercicios con densidad. Recuerda que la densidad te ayuda a relacionar la masa con el volumen, ¿no? Para eso te dan la densidad. Por ejemplo, te dan masa de un líquido, pero podrías hallar el volumen simplemente si te dan de dato la densidad. Entonces, es justamente para ello, para que relaciones. Aquí me dicen, ¿cuál es el porcentaje volumen-volumen de una disolución acuosa al 3,2% masa de etanol? Lo primero que tienes que hacer es identificar quién es tu soluto y quién es tu solvente. Aquí el alcohol vendría a ser tu soluto, ¿no? Porque es una disolución acuosa. El agua vendría a ser tu solvente. Entonces, para tú hallar porcentaje volumen-volumen, necesitas el volumen del etanol entre el volumen del agua. O perdón, el volumen de la solución, pero para eso necesitas el volumen del agua. Entonces, ¿de dónde tienes que partir? De aquí. Y acá te dan como datos las densidades. Te están diciendo que tienes 3,2 porcentaje masa de etanol. Entonces, lo que te están diciendo es que tienes 3,2 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, como ya tienes la masa del soluto, es lo que ponen aquí. El volumen, despejan el volumen, sería igual a ¿qué? A la masa del soluto, que es 3,2 gramos, entre la densidad, ¿no? La densidad pasa a dividir. La densidad del etanol es 0,8. De esa manera ya tienes el volumen de etanol de tu soluto. Entonces ya tienes la primera parte. Ahora falta el volumen de la solución. Pero si hayas el volumen del solvente, pues ya estaría, ¿no? Volumen de la disolución. Como te dicen que tienes 100 gramos de disolución, acá está la masa. Entre la densidad también te dan de la disolución. Eso sería 1. Por lo tanto, ya tienes el volumen de la disolución, ¿no? Acá te dieron de frente para hallar el volumen de la disolución. Con eso ya puedes hallar tu porcentaje volumen-volumen, ¿no? El volumen sería 4 entre 100 por 100%. Eso sería 4% volumen-volumen. ¿Eso se entendió, chicos? A ver, manito arriba. Arián, Becker, Deepak. Listo. Y por aquí vamos a ver las unidades químicas de concentración. ¿Ya? Por ejemplo, lo que es la molaridad, las que generalmente vienen en examen, ¿no? Esas son las que vamos a ver. A ver, por ejemplo, la molaridad, ¿no? Lo que generalmente viene. Dice, este método es muy útil para expresar concentraciones cuando se utiliza un equipo volumétrico. A nivel de laboratorio nosotros hablamos de molaridad, ¿no? En concentraciones. ¿Cuánto es su molaridad, no? 1 molar, 2 molar, 3 molar, ¿no? Solo se necesita amasar cantidad de soluto que corresponde a la concentración deseada y adicionar suficiente cantidad de agua, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos probetas o tenemos fiolas, ¿no? De 1 litro. Entonces queremos preparar una solución, ¿no? Al 2 molar, por ejemplo.
Entonces, ¿qué tengo que agregar? La cantidad necesaria para poder envasar hasta 1 litro. Entonces ya ahí tenemos la concentración. Es mucho más preciso hablar de molaridad. ¿Por qué? Porque los equipos que se utilizan también son mucho más precisos. Listo, entonces aquí tenemos molaridad. ¿Cómo voy a hallar yo la molaridad? Es igual, esto no lo olviden, en realidad es moles de soluto, ¿no? Si yo quiero hallar molaridad, que es una M mayúscula, sería moles del soluto, chicos, entre el volumen de la solución. En realidad es así, ¿ya? Moles de soluto entre volumen de la solución, pero este volumen de la solución tiene que estar en litros sí o sí, ¿ya? Entonces, no se olviden, para hallar molaridad necesitas las moles del soluto entre el volumen de la solución. Ejemplo, ¿ya? Aquí te dicen, calcule la molaridad de una disolución que se preparó masando 71 gramos de sulfato sódico. Este vendría a ser mi soluto, porque es una sal, y añadiendo suficiente agua, ¿no? Este vendría a ser el solvente. Hasta aforar, dice, un volumen de 500 mililitros. Entonces mi envase era de 500 mililitros, lo voy a aforar hasta ahí. O mejor dicho, los 500 mililitros va a ser el volumen de mi solución, ¿verdad? Porque hasta ahí nada más voy a llegar. Entonces, ¿cuánto es la masa de mi soluto? 71 gramos, ¿no? Entonces, número de moles, ¿a qué va a ser igual? Recuerden, chicos, también que el número de moles aquí es igual a la masa del soluto entre el volumen, perdón, masa del soluto entre la masa molar, ¿no? Bueno, del soluto. Eso es el número de moles, así lo hallas. Entonces, para poder hallar el número de moles, primero tengo que la masa, 71 gramos, entre 142. ¿Cuánto es eso? 0,5 moles tengo de soluto. Eso es lo que yo tengo de soluto, ¿no? 0,5 moles. Una vez que ya tengo las moles de soluto, pues ya podría hallar mi molaridad, ¿no? Porque la molaridad, ¿qué cosa era igual? A moles del soluto, ¿no? Entre volumen de la solución. Pero este volumen de la solución tiene que estar en litros. ¿Ya? Entonces, moles del soluto ya lo tengo, 0,5 moles. Y el volumen de la solución, pues ya me lo dan. Claro, esto tienes que pasarlo a litros, ¿no? Entonces sería entre 1000. Lo que te va a dar es 0,5 litros. ¿Sí? Eso es lo que vas a tener. Entonces divides y te va a salir 0,5 moles entre 0,5 litros, 1 molar, ¿no? 1 mol por litro también se puede poner. En realidad todo esto es la unidad del molar. ¿Sí? Entonces vas a tener 1 molar. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, háganlo. Tienen la libertad. Otra concentración, chicos, que también preguntan es la normalidad. Una N mayúscula. Esta normalidad, bueno, tiene dos maneras de hallarlo, ¿no? Uno por equivalente gramo, que es todo un tema, y otro también con respecto a la molaridad. Entonces yo lo que les recomiendo es que lo hagan siempre con la molaridad, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se aplica esto de aquí? Esto es lo que tú tienes que saber. Para que tú puedas hallar la normalidad, el N, ¿qué es lo que debes tener? La molaridad. La molaridad es más sencilla hallarla, ¿no? Porque a veces hasta te la dan. Entonces, simplemente a esa molaridad le vas a multiplicar por un teta, ¿no? Por un factor
que este factor va a depender de qué sea, de qué sustancia, de qué tipo sea, para que puedas hallar la normalidad. ¿Y cómo hallo ese factor? Por ejemplo, un óxido, como tú bien sabes, por ejemplo, aquí hay el óxido de aluminio, el teta va a ser la carga que tiene el oxígeno, la carga neta del oxígeno. Entonces, tú sabes que el oxígeno, su estado de oxidación es -2. La carga neta sería multiplicado por 3, porque son 3 oxígenos. Entonces sería 6. 6 sería el teta, ¿no? Porque es la carga neta del oxígeno. Cuando estamos en un ácido, que tú ya sabes cuándo es un ácido, vendría a ser el número de hidrógenos que existen. Aquí, ¿cuántos hidrógenos yo veo? 1. Entonces su teta sería 1. La cantidad de hidrógenos que puedes sustituir es la cantidad de hidrógenos que hay. Lo mismo pasa con los hidróxidos, las bases. La cantidad de hidróxidos que haya vendría a ser la cantidad que tú puedas sustituir. Entonces el teta sería 2. ¿Ya? Eso sí va a depender de qué sustancia, de qué compuesto sea. Si es que estamos en sales, tú sabes que una sal tiene la parte catión y la parte anión. Entonces, el catión, o mejor dicho, el teta, vendría a ser la carga neta del catión o del anión. ¿Ya? Por ejemplo, el calcio es del grupo 2, entonces su estado de oxidación es +2. Pero son 3 calcios, entonces la carga neta sería 6. Ya chicos, de esa manera, sencillo. Cuando es un agente oxidante, un agente reductor, todavía no vemos agentes, pero no suele venir, pero bueno, ya lo veremos. Es básicamente el número de electrones que se gana o se pierde, ¿no? Bueno, ahí está, ya lo vamos a ver. Y los iones, pues, ¿no? Los iones más sencillito es la carga que tiene el ion, ¿no? En este caso sería -2. ¿Sí? Y ahí está. Listo, preguntas con respecto a esto, ¿se entendió? Arián, Becker, Deepak, Sherlyn, Yameli, ¿se entendió cómo hallar la normalidad? Manito arriba si se entendió. La normalidad aquí lo pueden hallar con respecto a la molaridad multiplicado por ese factor, ¿no? El factor sí va a depender de qué sustancia se trate. ¿Ya chicos? Entonces, ahí sí tienen que darse cuenta. Otro de los factores que te mencionan sería la fracción molar. ¿Ya? La fracción molar se denota con una X mayúscula. ¿Qué me dice? ¿Cómo yo puedo hallar la fracción molar? Su nombre mismo dice, es fracción de moles. Entonces, a mí me piden, por ejemplo, hallar la fracción molar, no sé, del nitrógeno. Entonces, serían las moles de ese soluto o las moles, dependiendo, ¿no? De qué disolución te dé. Las moles del soluto, puede ser las moles del disolvente, dependiendo qué te pidan, entre las moles totales. Recuerda que siempre es entre las moles totales. ¿Ya? Moles de soluto entre las moles totales o moles de disolvente entre las moles totales. Puedes hallar ambas fracciones molares, tanto del soluto como del solvente. ¿Sí? Cuando tú hallas estas dos fracciones molares y las sumas, la suma te debe dar 1, ¿no? Porque son fracciones. O sea, del 1 vas fraccionando. La suma te debería dar 1. Y de esa manera tú hallas las fracciones, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, una disolución está formada por 324 gramos de agua y 120 gramos de ácido acético. Entonces tú dices, el ácido acético viene a ser tu soluto y tu solvente vendría a ser el agua, está en mayor proporción. Es lo primero que tienes que decir. Calcule la fracción molar de cada uno. Entonces, ¿qué tienes que hallar primero? Las moles de cada uno. Moles del agua. Sería la masa del agua, ya sabes, te la están dando de dato, 324, entre su masa del molar del agua, que es 18.
Ahí sacas que es 18 moles de agua. Para el ácido acético lo mismo. La masa del ácido acético es 120 gramos entre la masa molar, ¿no? Que sería 2 moles de ácido acético. ¿Sí, chicos? La fracción molar, ¿cuál sería? La del agua. Sería moles de agua, que son 18, lo hemos hallado, entre las moles totales. Sería 18 más 2. Sería 20. ¿No? ¿Cuánto te sale? 0,9. Por lo tanto, ya de frente podrías saber la otra fracción molar, ¿no? Porque la suma te tiene que dar 1. Entonces ya diría que el otro sería 0,1. Pero si no, lo hayas. Moles del ácido acético, que es 2, entre las moles totales te debe salir 0,1. La suma te debe dar 1, ¿no? Porque son los dos únicos componentes que hay en la mezcla. Si hubiesen 3, pues tendrías que hallar de los 3. Y la suma de los 3 te vendría a dar 1, ¿no? Las fracciones molares serían 1. Listo. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Otras unidades de concentración solo a base para que ustedes sepan que existen más son estas de aquí, que son las partes por millón, partes por billón, partes por trillón. Pero generalmente estas concentraciones, chicos, se utiliza cuando son concentraciones muy pequeñitas, ¿no? A nivel de trazas, ¿qué quiere decir? Muy pequeñas cantidades, con potencias de 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar contaminantes en el agua, en algún mineral, ¿no? Son muy pequeñas cantidades. Entonces, para eso se utiliza este tipo de concentraciones. Partes por millón, partes por billón, partes por trillón. ¿Ya? Es solo manera de que ustedes sepan que existen más. Variación de los componentes en una solución. Nosotros podemos notar en los dibujitos, ¿no? En los matraces, que una solución puede estar mucho más concentrada que otra, ¿no? Hay una solución que está más diluida, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos saber que en la que está más concentrada, pues existe una mayor cantidad, ¿no? Una de mayor concentración. También a nivel de disoluciones tenemos que hablar de la dilución, chicos. ¿Qué cosa es una dilución? Una dilución es disminuir o bajar la concentración, ¿no? O sea, ¿cómo es que, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, preparan una limonada con bastante limón, o sea, bastante, el limón bien concentrado, ¿no? Lo prueban ácido. Pero ¿qué hacen para bajar esa concentración? O de repente le agregan mucho azúcar. Entonces quieren bajar el grado de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que harían? Agregar más solvente, ¿no? Si ustedes agregan más agua, pues lógicamente la cantidad de azúcar o de limón pues va a disminuir. No va a disminuir, sino la concentración va a disminuir porque estás aumentando el volumen. Entonces, eso significa dilución. Dilución significa agregar más solvente, ¿no? Yo tengo una solución aquí muy concentrada en la primera imagen, pero yo necesito diluirla, ¿no? Quiero una concentración mucho más baja. Entonces, ¿qué hago? Voy a agregarle volumen de agua, un cierto volumen de agua. Al agregarle, acá había un volumen 1, al agregarle un volumen de agua, pues el volumen final sería el volumen 1 más el volumen del agua que he agregado. ¿Y cómo sería la concentración? Aquí había una concentración 1 y aquí al final ya habrá una concentración 2. Esta concentración yo esperaría que fuese menor que la concentración 1, porque estoy aumentando el volumen, lo estoy diluyendo. Estoy en una dilución, o sea, esperaría que la concentración 2 sea menor que la concentración 1. ¿Ya? Entonces,
¿Qué se cumple en una dilución? La cantidad de sustancia no ha cambiado. Lo único que estoy agregando es volumen de agua. O sea, la cantidad de soluto que hay aquí no ha cambiado. Va a seguir, si yo coloqué aquí N moles de soluto, en la solución final seguirá habiendo N moles de soluto, porque lo único que he agregado es volumen de agua, que es el solvente. Entonces, ¿qué se cumple en una dilución? Que las moles de soluto iniciales deben ser igual a las moles de soluto al final. No va a variar las moles de soluto. Entonces, yo sé que moles es igual a, o mejor dicho, concentración, lo que habíamos visto, es igual a moles sobre volumen. Si las moles son iguales, quiere decir que la concentración por el volumen también son iguales, la multiplicación. Entonces, por eso que se cumple que concentración al inicio por volumen al inicio en 1 es igual a la concentración al final por el volumen final. ¿Ya? Eso se cumple en una dilución. La concentración puede ser la molaridad o normalidad, ¿no? Ya va a depender del ejercicio. ¿Ya, chicos? Pero puede ser cualquiera. Por eso le ponen concentración en general. Puede ser normalidad, molaridad. ¿Se entendió eso, chicos? Arriba, manito. ¿Se entendió lo que es la dilución? No es necesario aprenderse muchas fórmulas, sino interpretar, ¿no? Saber de qué estamos hablando. Manito arriba si se entendió esto. ¿Sí? Entonces, lo que pueden ser, ustedes acuérdense que en la dilución las moles de soluto son las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la concentración por el volumen permanecen constantes, ¿no? Entonces, de esa manera pueden hallarlo. Y acá hay un ejemplo, ¿ya, chicos? Te dicen preparar 1 litro de una disolución, o sea, general, el volumen final debe ser de 1 litro, de permanganato de potasio. Este vendría a ser el soluto, es una sal, a partir de una disolución de lo mismo, permanganato de potasio, pero de 1 molar. Entonces tienen que entender, ¿no? Lo que tienen es una disolución de permanganato al 1 molar. Ustedes lo que tienen que hacer es diluir, porque lo necesitan menos, lo necesitan a 0,4 molar. Entonces te están diciendo, allá, claro, tú tienes de 1 molar y quieres preparar una disolución de 0,4 molar, o sea, menor. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Lógicamente, a este 1 molar le vas a agregar un volumen de agua. ¿Sí? Vas a agregar un volumen de agua para poder diluirlo. ¿Y hasta cuánto tiene que ser tu volumen final? Tienes que preparar 1 litro de disolución. Entonces ya te están dando el volumen final que tienes que preparar 1 litro a esta concentración a partir de 1 molar. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas hallar el volumen que has agregado, ¿no? El volumen de agua que has agregado. Entonces, pues tienes que aplicar la formulita, pues, ¿no? Esta de aquí. Concentración inicial, ya sabes, es 1. El volumen inicial no sabes de cuánto volumen tienes de 1 molar, no lo sabes, ¿no? No sabes el volumen que tienes de esto. Ahí está. Debe ser igual a tu concentración final, que es 0,4 molar, por el volumen que deseas al final, que es de 1 litro. De esta manera te sale que tu volumen inicial que tenías es de 0,4 litros. Entonces de él vas a tener 0,4 litros. Vas a agregar un volumen de 0,6 para que llegues a tener 1 litro, ¿no? En realidad también puedes hallar el volumen de agua que has agregado, ¿no? Sería 0,6 para que te dé 1 litro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Y por último, chicos, tenemos lo que es la mezcla de soluciones. Chicos, por favor, denme 2 minutos.
¿sí? 2 minutos. Ahorita regreso. Ya, chicos. Y aquí nosotros estamos hablando de mezcla de soluciones, ¿no? Eh, en este caso ya nosotros no vamos a agregar solvente, ¿no? Agua. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos dos soluciones, tiene que ser del mismo soluto, ¿no? Dos soluciones con diferentes concentraciones, puede ser diferentes volúmenes, ¿no? El mismo soluto, pero diferentes. Por ejemplo, el primero puede ser, no sé, de 5 molar, ¿no? Y el segundo puede ser de 2 molar. Pero son la misma solución, o sea, por ejemplo, permanganato de potasio ambos, ¿sí? Se van a mezclar y lo que me va a dar es una solución final. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Si este tiene un volumen 1 y este tiene un volumen 2, pues lógico que si yo los mezclo, voy a tener un volumen final que sería la suma, ¿no? Las concentraciones, si yo tengo una concentración 1 aquí y tengo una concentración 2 aquí, entonces voy a tener una concentración final. ¿Qué se cumple? ¿Qué es lo que yo puedo notar aquí? Que otra vez las moles no cambian, ¿no? Moles en 1, este también va a tener otras moles, eso sí, pero las moles al final o sea, son aditivas, o sea, las puedo sumar. Moles que habían al inicio del soluto 1 más las moles del soluto 2 es lo que tendría como moles finales.
Entonces, eso es lo que se cumple aquí, ¿no? Moles de 1 más las moles de 2 deben ser igual a las moles finales. Moles de 1, ¿cómo se halla? Concentración 1 por volumen 1, ¿no? Ya lo habíamos visto. Más moles en 2 sería concentración 2 por volumen en 2. Es igual a las moles finales. Pero las moles finales también, bueno, va a depender qué me piden, ¿no? Las moles finales sería la concentración final, que muchas veces me lo piden, por el volumen, ¿no? Final, pero el volumen final, recuerda que es el volumen 1 más el volumen 2, que es lo mismo que me están dando aquí, ¿no? Si me piden la concentración final, pues este volumen 1 más volumen 2 lo paso a dividir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar cuando quieran, bueno, hallar, ¿no? Tienen que leer el problema y ver si te están hablando de una dilución, si te están hablando de una mezcla de soluciones o qué es lo que te están pidiendo. ¿Ya, chicos? Preguntas, dudas y acá hay ejercicios. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? A ver, traten de hacer la número 14, chicos. Necesito respuestas de la número 14. Ya te piden la molaridad cuando se disuelven 37 gramos de hidróxido de calcio y 750 mililitros de solución. A ver, chicos, un minuto para que me den el resultado. ¿Nadie, chicos? ¿Está difícil? Te pide la molaridad, chicos. Es tan sencillo como esto. Recuerda que la molaridad es moles de soluto sobre volumen de la solución en litros. Moles de soluto, recuerda que es la masa en gramos, ¿no? Es lo que tú tienes que recordar, es la masa entre la masa molar. Entonces, a ver, primero hallando las moles de soluto. La masa que tengo de soluto, ¿cuál es? Me están diciendo que tengo 37 gramos. Entonces, esa es la masa de mi soluto. Entre la masa molar, ¿no? La masa molar, para eso me dan las masas atómicas. El oxígeno es 16 más 1, 17 por 2, 34. Y el calcio es 40. Sería 74.
gramos por mol. Eso recién son las moles. Esto lo tengo que dividir entre el volumen de la solución en litros. Me dicen que tengo que preparar una solución de 750 mililitros de solución, pero yo lo tengo que poner en litros. Entonces, entre 1000 sería 0,75 litros. Y listo, se acabó. ¿Cuánto saldría eso? Ya lo demás es una calculadora, ¿no? Sería 0,6, ¿no? Molar. Entonces, esa es la molaridad de mi solución. Sencillo, pero sí tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? A ver, el segundo. En la 15 te dicen cuál es la normalidad, chicos, de una solución que contiene 12 gramos y 600 mililitros de solución. Entonces, me piden la normalidad. Entonces recuerden que la normalidad se puede hallar con la molaridad, ¿no? Molaridad por teta, porque recuerden que es lo más sencillo. Entonces sería molaridad por teta. Hallo la molaridad, el teta lo saco de la fórmula y ya hallé la normalidad. Entonces primero voy a hallar la molaridad. Para eso me dicen lo mismo, ¿no? 12 gramos de hidróxido, 600. Entonces sería moles del soluto, para hallar la molaridad, tiene que ser los gramos de soluto entre su masa molar. Acá sería 16 más 1, 17 y el sodio es 23. Sería 40. 40 gramos por mol. Y todo esto serían las moles, ¿no? Entonces, ya tengo las moles, pero ahora lo tengo que dividir entre el volumen de la solución. Me dicen que es 600 mililitros, entonces sería 0,6 litros. Listo, ya tengo la molaridad. ¿Cuánto es la molaridad? Lo voy a poner aquí como M de molaridad. Voy a hallar la molaridad. A ver. Sería 0,5 molar. Ya tengo la molaridad y ahora solo lo multiplico para hallar la normalidad. Este 0,5 lo voy a multiplicar por el teta. ¿Cuánto es el teta? Recuerde que esto es una base. Como es una base, son la cantidad de OH sustituibles. En este caso solo tiene un OH. Entonces sería 1. ¿Cuánto es la normalidad? 0,5 normal. La molaridad es la misma que la normalidad. Entonces la clave sería la. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió?
Listo. Vamos a hacer la número 17, ya, porque la 16 ahí, bueno, me faltó modificarle ahí un número. Vamos a hacer la 17, que se trata de solución. O sea, dice, se agrega 200 mililitros de agua a 600 mililitros de una solución. O sea, ¿en qué estamos con respecto a una dilución? Te están diciendo que vas a agregar cantidad de agua a una cantidad determinada de ácido sulfúrico a esta concentración, ¿no? Calcule la molaridad de la solución resultante. Entonces, estamos lógicamente en una dilución. ¿Qué se cumple en una dilución? Recuerda, concentración al inicio por el volumen al inicio debe ser igual a concentración al final por el volumen al final. Porque recuerda que las moles de soluto se mantienen constantes. ¿Cuál es la concentración al inicio? Dice, se agregan 200, esta es la cantidad de agua que se está agregando a esto, ¿no? A 600 mililitros de una solución aquí. Esto vendría a ser los datos iniciales. Entonces, sería la concentración 0,7 molar por el volumen. El volumen 600 mililitros. Lo puedo poner en litros. ¿Ya? Como es una igualdad, pues se van a ir los mililitros, ¿no? La concentración final es lo que me están pidiendo, ¿no? La concentración final y el volumen final, ¿cuánto sería? El volumen final sería los 600 que tengo al inicio más los 200 que he agregado de agua, que sería 800 mililitros, pero sería 0,8. Entonces la concentración final debe ser igual a ¿qué? Entonces ya bueno, eso es operar, ¿no? 0,7 por 0,6 entre 0,8. Sería 0,525, ¿no? La clave sería la C. De esa manera, chicos. De esa manera es como viene lo que es diluciones. Y por último, te dan la 18. La 18 es una mezcla de soluciones. ¿Ya? ¿Cómo te dicen? Te dicen, se mezcla 2 litros de ácido 0,7 molar con 3 litros de ácido 0,5 molar para obtener una nueva solución, ¿no? Y entonces están dando los datos de las dos soluciones que se van a mezclar. Calcule la molaridad de la solución resultante. ¿Qué se cumple en una mezcla de soluciones? Concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2 debe ser igual a la concentración final por el volumen final. Entonces la concentración 1 es 0,7 por el volumen 1 que es 2 más concentración final es, la concentración 2 es 0,5 y el volumen final es 3 o el volumen 2, ¿no? Me piden la concentración final y ¿cuánto sería el volumen final? Recuerda que el volumen final es la suma de los dos, ¿no? Sería 2 más 3, 5 litros. Y ya está. De esa manera ya puedo hallar la concentración final, ¿no? ¿Cuánto sería? 0,58. ¿No? Esa sería la respuesta. Chicos, preguntas, dudas.
¿Ninguna? Manito arriba si se entendió, chicos. Ariam, Becker, Deepak, Cherlin, Yameli. Imagino que están entendiendo, ¿no? Pues que no entienden y no me dicen nada. Chicos, tienen que preguntar, ¿no? No se queden con la duda. ¿Cómo van a avanzar si no preguntan lo que les queda duda? Entonces, no esperen seguir avanzando si no lo pueden entender. A ver. Ujú. ¿Qué tiene el último problema? Te hablan de una mezcla, ¿no? De ácido sulfúrico ambos con esos datos, concentración y volumen. Lo que te están pidiendo al final es hallar la molaridad de la solución resultante. ¿Cuál? Porque solo se debe sumar, sí. Lo que pasa, lo que está sumando son cantidad de moles, ¿no? Moles, porque concentración por volumen es moles de la solución 1 de soluto, más las moles del soluto 2, todo eso te debe dar las moles totales. Eso es lo que estás haciendo ahí. En realidad es sumar las cantidad de moles, porque las moles del soluto no las estás modificando. Al contrario, ¿no? Las estás sumando para que te den las moles finales. Y sí, pues no, opéralo y te va a dar 0,58. Sí, hay clave. Concentración 1 por volumen 1. Ujú. Sí, sí hay clave. Y acá el volumen final lógico es el volumen, pues la suma, ¿no? De los dos volúmenes, porque eso es lo que estás mezclando. Entonces sería 5. ¿Ya, chicos? Dime, Becker. Uy, ¿cómo me sale 1 en la 15? A ver. Ya, el teta, el parámetro. El parámetro va a depender de qué sustancia sea, ¿no? Como lo que vimos en el cuadrito. En este caso, recuerda que es un hidróxido de sodio. Entonces, en el cuadrito que vimos anterior, si yo me fijo en los hidróxidos, ¿dónde está? Acá. Cuando es un hidróxido, es el número de hidróxidos sustituibles. O sea, en pocas palabras, es la cantidad de hidróxidos que tienes, de OH. Entonces, ¿cuántos OH tiene aquí? 2. Entonces su teta es 2. Por eso va a depender mucho de qué compuesto sea, ¿no? El teta. Como en este caso tengo el hidróxido de sodio, entonces solamente hay un hidróxido. Entonces, por eso su teta es 1. Si hubiese 3 hidróxidos, su teta se hubiese sido 3, ¿no? Y así. Ujú. Entonces, por eso, cuando ustedes hablan, quieran hallar normalidad, va a depender mucho del teta. El teta es de la fórmula, ¿no? La fórmula que tienen del soluto, lógico. Ya, chicos, entonces de esa manera. A ver, vamos a resolver los siguientes problemas. Ustedes ya tienen su hojita práctica. Ahí hay teoría, chicos, y hay, bueno, práctico, ¿no? Entonces, ustedes traten de avanzar, ¿no? De repente hoy día no lo logramos y las cosas que hemos hecho, ¿no? Porque a veces hay cositas más que y es un poco más engorroso, ¿no? Pero eso es como manera de ejercicio, ¿no? Traten de hacer las preguntas que yo he colocado en las diapositivas son generalmente las que preguntan en tipo examen, ¿ya? Entonces, más o menos de esa manera es la que ustedes, lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, ahí, a ver, verdadero o falso rápidamente, vamos a hacerlas. En la número 1 te dice, ¿no? No hemos visto molalidad, porque realmente no te lo piden, ¿ya? Pero es otra de las unidades de concentración, ¿no? Que existen. Entonces, por ejemplo, en la número 1 dice la molaridad y la molalidad
son independientes de la temperatura, o sea, no dependen si varía la temperatura, eso sería falso. ¿No, chicos? Dependen mucho de las condiciones. La 2 te dice, conocida la molaridad, ¿se puede hallar la molaridad? La molalidad. Ya, la 2 en ese caso también sería falso, ¿no? Son dos concentraciones diferentes. La número 3 te dice, conocida la solubilidad, se puede establecer la composición en masa de cualquier solución, eso es verdadero, ¿ya? Recuerda que la solubilidad es la cantidad de soluto en un determinado volumen, ¿no? Entonces, con eso sí podrías establecer la composición en masa, ¿no? La número 4 te dice, los aerosoles son dispersiones coloidales de líquidos o sólidos en un gas, eso también es verdadero, ¿no? La número 5 te dice, la solubilidad de los gases en líquidos aumenta con la disminución de la temperatura, eso también es verdadero, ¿no? Bueno, ahí te están hablando de los coloides, ¿no? Bueno, solo para que diferencien de las soluciones. Los coloides, dice, se diferencian de las soluciones por el efecto Tyndall, la 6 también es verdadero, ¿no? Para diferenciarlos. Y la 7 te dice, la normalidad de una solución es independiente de la reacción en la que se utiliza la solución. Entonces la 7 es falso, ¿no? Sí depende de qué reacción tengas, pues, ¿no? Bien, de la 8 también es ya para marcar. En la número 8 te dicen cuáles no representan soluciones. O sea, cuáles no son soluciones, ¿no? ¿Quiénes no serían soluciones? Por ejemplo, el agua azucarada sí es una solución. El agua y aceite no, sería una mezcla heterogénea. Esta no es solución. El agua de mar es una solución. La leche agria no es una solución, ¿no? Basta con que te diga leche agria no es una solución. Sería la 2 y la 4. A ver, chicos, traten de hacer la número 9. ¿Ya? Está sencilla, es como la que hemos hecho. A ver, por favor, claves en la número 9. A ver, ¿quién tiene una clave? Chicos, ¿nadie?
No lo puedo creer. Nadie tiene una respuesta para la 9. Te están pidiendo el número de moles y ya te están dando la concentración. Y te están dando el volumen en litros. O sea, no tienes que hacer mucho. Creo que no se está entendiendo y no me lo están diciendo. Bueno. Me están diciendo que la solución tiene 2 molar. Entonces, yo sé que la molaridad es igual al número de moles del soluto entre el volumen de la solución. Este volumen de la solución solamente tengo que ponerle en litros. Me están pidiendo el número de moles, me están dando la molaridad, es 2 molar. Para hallar el número de moles del soluto, ¿qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar la molaridad por el volumen. 2 litros. ¿Cuánto es? 4. Difícil no está. No sé por qué no lo pueden hacer. Digamos, 10. De acuerdo al tipo de solución, ¿cuál tendrá menor cantidad de soluto? En la 10, bueno, la que tiene menor cantidad de soluto sería la diluida, pues, ¿no? La diluida es la que tiene menor cantidad de soluto. De esas, ¿no? De las que están. En la número 11, a ver, ¿quién me dice la respuesta en la número 11? A ver, en la número 11, ya ahí, cuidado con las unidades, ¿no? O con la... A ver, vamos a hacerlo. Dice, ¿cuántas moles de soluto habrá en 10 litros? Ya está en litros. Y te dicen 2,7. Entonces, ¿por qué? A ver, si me piden cantidad, esto es lo que tú tienes que saber. Concentración, molaridad es moles de soluto entre el volumen de la solución, chicos. Eso ya debe estar en sus cabecitas. En litros. Si a mí me están pidiendo moles, esto es lo que tengo que hallar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La molaridad multiplicar por el volumen. 2,7 por 10 me da 27, no me da 0,27. La respuesta sería la B. ¿Ya? Pero muy bien, Becker, por intentarlo. Sería la B, ¿no? Es una multiplicación. Eso ya es matemático, ¿no, chicos? Vamos con la número 12. También lo deberían hacer.
pero ahí ya no me están pidiendo la cantidad de moles, me están pidiendo la masa, ¿ya? El peso, la masa se refiere. La masa de soluto. Entonces, por eso me dan la masa molar. Entonces, lo primero que hallo también es la cantidad de moles de soluto, porque la masa está muy relacionado con las moles, ¿no? Recuerden que moles es masa sobre la masa molar. Eso también tienen que recordar. Entonces, si yo quiero hallar masa, lo primero que tengo que hallar es el número de moles, porque la masa molar se saca de la fórmula, ¿no? Solamente viendo la fórmula, la masa de las masas atómicas, la suma de las masas atómicas. Entonces, primero voy a hallar moles. ¿Cómo hallo moles? Pues multiplicando la molaridad, que es 0,1, por el volumen de la solución. ¿Cuánto es? 10 litros. De ahí me sale que tengo un mol. O sea, solo tengo una mol. Como ya hallé moles, ya recién puedo hallar la masa. ¿Cómo hallo la masa? Pues también es multiplicando las moles por la masa molar. ¿Cuántas moles tengo? 1. ¿Cuál es la masa molar? Me la están dando, es 40. Entonces, ¿cuánto sería? 40 gramos. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Sería 40 gramos. Listo. A ver, vamos con la número 13. Bueno, es parecida, chicos. ¿Ya? Es parecida. ¿Qué peso de hidróxido de calcio se tendrá en 300 mililitros de solución? 0,2 molar, ¿no? La masa atómica te la dan ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Parecido a lo que he hecho, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuánto sale la 13? Listo. A ver, ¿alguien lo hizo? La 13. Parecido a lo que hice, chicos, ¿no? Me piden la masa de hidróxido de calcio que se tendrá en 300 mililitros de una solución.
¿no? La 13 sale la A. Muy bien, Becker. La 13 sale la A. Es parecida a lo que he hecho. Tienes concentración, ¿no? ¿Qué tienes que hacer con la concentración? Multiplicar por el volumen, que sería 0,3, ¿no? Lo multiplicas, ya tienes las moles. Una vez que tienes las moles, pues simplemente lo multiplicas por la masa molar y ya tienes la respuesta que sería la A. Muy bien, Becker. Vamos con la número 14, verdadero o falso. En la 14 te dicen, son mezclas heterogéneas sobre las disoluciones, ¿no? Son mezclas heterogéneas, ¿sería falso o verdadero? A las disoluciones, ¿no? Te dicen indicar si es verdadero o falso. Son mezclas heterogéneas, eso sería falso, ¿no? No son mezclas heterogéneas. Por lo general, dice, el soluto es más abundante que el solvente, eso también sería falso, ¿no? Recuerden que el soluto está en menor proporción. Pueden contener uno o más solutos, eso también, eso sí sería verdadero, ¿no? Pueden contener uno o más solutos. En la número 15 te dicen, ¿no? Se mezclan 300 gramos de agua con 200 gramos de sulfato férrico. Determinar el porcentaje en peso del soluto en la solución. Entonces, ahí te están pidiendo determina el porcentaje en peso, o sea, en masa, ¿ya? Y te acuerdas cómo era para determinar el porcentaje en masa. Recuerda que era masa del soluto sobre la masa de la solución por el 100%, ¿no? Entonces, primero tenemos que hallar la masa de soluto. Se dice, se mezclan 300 gramos de agua con 200 gramos de sulfato férrico. ¿Cuánto es la masa del soluto? 200 gramos. ¿Y cuál es la masa de la solución? Sería la suma, pues, ¿no? 500 gramos, porque es solvente más soluto, por el 100%. Entonces, de ahí, ¿cuánto sale? Esa sería la respuesta, ¿no? Sería 40%, ¿no? Esa sería la respuesta. 15 la C. Sería 40, sencillo. La 16 también lo pueden hacer, chicos. La 16. A ver, vamos bajando ya para ver por ahí una. La 17 también, solo te piden molaridad, ¿no? Está. Vamos bajando. Vamos a ver una de normalidad, ¿ya? Bueno, este es el número de equivalentes, no aquí. Vamos a ver la 22, ¿ya? En la 22 te dicen, determine la normalidad de una solución, ahí está, de sulfuro de hidrógeno que tiene una concentración de 3 molar. Entonces, sencillo, ¿no? Para hallar la normalidad que necesito, la molaridad que ya me la están dando, y necesito ver qué tipo de sustancia es para ubicar el parámetro teta. Entonces ahí yo veo que eso es un ácido, ¿no? El H2S. Y cuando es un ácido, ¿qué es lo que tengo que ver? La cantidad de hidrógenos que puedo remover. Y ahí, ¿cuántos hidrógenos me están dando? 2. O sea, lo primero, chicos, que tienen que hacer es identificar qué tipo de soluto me están dando, ¿no? Esto es un ácido, es una solución, ¿no? Entonces, es un ácido. Cantidad de hidrógenos, 2. Entonces sería 3 por 2, sería 6. 6 normal.
¿no? Esa sería la concentración en normalidad. A ver, la 23. ¿Quién me dice cuánto sale la 23? ¿Quién me dice cuánto sale la 23? A ver, ¿alguien? La 23. A ver. 2 normal. 2 normal, es una concentración. 2 normal. Ahora, ¿cómo hallas la normalidad, chicos? A ver, harían... Muy bien, Arián. Sí, esa es la respuesta. Yameli, ¿me habías hablado? ¿El azufre no cuenta en la normalidad? Ah, en la 22. Lo que pasa es que no, porque tú estás allá, estás determinando. Recuerda que normalidad es la molaridad por el teta. Entonces, la molaridad la tienes, es 2 molar, perdón, 3 molar, ¿no? Entonces, lo que tienes que buscar es el parámetro teta. Pero para eso, tú tienes que ver qué tipo de compuesto te están dando, y esto es un ácido. Entonces, recuerda, según lo que habíamos visto, que para que halles el parámetro teta va a depender mucho de la cantidad de hidrógenos que tiene ese ácido. Entonces, por eso solo lo colocamos 2. O sea, el azufre no, ¿no? Es la cantidad de hidrógenos que pueden ser removibles. Entonces, ahí es 2, por eso. Y si sale 400, 2 normalidad. Entonces tú le pones aquí, ¿no? 2 normal, ya me están dando la normalidad. Necesito hallar la masa, pero para eso voy a hallar la molaridad. La molaridad, ¿qué cosa es? Moles del soluto. Primero voy a hallar moles del soluto entre el volumen de la solución. Pero me están diciendo que 5 litros. Ya está. Para poder hallar las moles. Y el teta. Pero el teta, ¿cuánto es? Es un hidróxido. El teta es 1. Porque es la cantidad de OHs que pueden ser removibles. 1. Entonces, de aquí hallo las moles. ¿Cuánto me dan las moles? 10. Una vez que ya hallé las moles, ya puedo hallar la masa, ¿no? Porque recuerda que las moles es masa sobre masa molar. Entonces, ya hallé las moles, ahora quiero hallar la masa, sería simplemente multiplicar 10 por la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? 40 por 10, 400. Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Entonces tienen que recordar esas cositas, ¿no? Listo, a ver. Bueno, de ahí ya pueden ir haciendo la 24, ¿no? Ya, por ejemplo, la 27, ¿ya, chicos? La 27 te dicen, determine la molaridad de una solución de hidróxido de sodio al 20% masa volumen. El peso, bueno, antes se colocaba peso, pero ya hoy en día se maneja con masa, ¿ya? Masa volumen. Entonces, ¿qué te quiere decir este 20%, chicos? Hay que saber leer, ¿no? Como les dije.
El 20% me está diciendo que tengo 20 gramos de soluto, es masa del soluto, en 100 gramos de solución. Eso es lo que me está diciendo este 20%. ¿Ya? Perdón, es masa volumen. Entonces ya no sería en 100 gramos de solución, sino sería en 100 mililitros de solución. ¿No? Es masa volumen. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Si yo quiero determinar la molaridad, lo que tengo que hallar es las moles entre el volumen de la solución. Pero el volumen de la solución ya me lo están dando. ¿Cómo hallo las moles del soluto? Masa del soluto, que está aquí, es 20 gramos entre la masa molar, ¿no? Pero como es el hidróxido, entonces sería 23, 40, ¿no? 40 gramos por mol. Ese sería las moles, ¿no? La molaridad son las moles. El volumen, tengo que dividirlo también aquí. ¿Cuánto es el volumen? Ah, ya, y el volumen es de la solución, en litros. Entonces aquí entre 1000 sería 0,1 litros. Y ya está, ese sería mi molaridad. ¿Cuánto sería eso? Bueno, ahí es la mitad, 0,5 entre 1, ¿no? Sería 5 molar, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? La respuesta sería 5 molar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ese problema quedó claro? ¿Entendido ese problema, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver. Ok. También pueden hacer ustedes la 28, ya eso es con densidad, chicos. A ver, vamos a hacer esa ya, que es con densidad. Te están diciendo en la 28 qué masa, ¿no? ¿Qué masa de agua hay en 10 litros de una solución de carbonato de calcio, que vendría a ser el soluto 6 normal, ¿no? Cuya densidad, y te dan la densidad. Recuerda que la densidad te lo dan porque por ahí necesitas volumen y pues te dan la masa, o necesitas masa y te dan volumen, ¿no? Ya está. Entonces, a ver. Si te dicen la masa de agua, te dan la masa de la solución y te dan 6 normal. Entonces vamos a hallar las moles, pues, ¿no? Te dicen 6 normal, normalidad. Primero vamos a hallar la molaridad, ¿no? Sería molaridad por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Molaridad por volumen, ¿no? El volumen es de 10 litros. Entonces, de esta manera ya tengo... No, perdón. Es normalidad es igual a la molaridad por el teta, ¿no? Pero el teta, recuerden que es un carbonato de calcio. Entonces, la carga del catión, en este caso, el calcio es más 2. Entonces, su teta sería 2, ¿no? Cuando es una sal. Entonces, la molaridad sería 3 molar, ¿no? Ya hallé la molaridad. Una vez que hallé la molaridad, ya puedo hallar la cantidad de moles, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de moles del soluto?
sería molaridad por el volumen, ¿no? De la solución. O sea, sería 3 por el volumen de la solución. ¿Cuánto es el volumen de la solución? 10. Entonces, ¿cuántas moles tendría? Tendría 10, ¿no? ¿Está bien? Son 10 litros. Entonces, sí, pues, sería 30, ¿no? 30 molaridad. Aquí sería 6 entre 2, sería 3, pues, ¿no? 3 molar. Pero estos 3 molar por los 10 litros, pues vendría a darme las 30 moles del soluto. Ya, ahí tengo 30 moles de soluto. Lo que yo deseo es la masa, ¿no? La masa de agua que hay ahí. Entonces primero voy a hallar la masa del soluto, pues, ¿no? La masa del soluto, ¿a qué sería igual? A las 30 moles. ¿Cómo hallo? Moles es masa sobre masa molar, ¿no? Si yo quiero la masa, sería la multiplicación de las moles, 30, por la masa molar. Y la masa molar, pues me lo dan aquí, ¿no? 16 por 3, 48, más 12, más el calcio sería 100, ¿no? Todo esto sumaría 100. Y de esa manera ya tendría yo la masa del soluto, que sería 3000 gramos. La masa del soluto es 3000 gramos. O sea, la masa del carbonato de calcio es 3000 gramos. Pero a mí no me están pidiendo eso. A mí me están pidiendo la masa del agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para eso me dan la densidad de la solución. ¿Ya, chicos? La densidad de la solución, ¿qué es lo que me va a dar? Yo sé que densidad 0,78 es igual a ¿qué? A la masa de la solución entre el volumen de la solución. ¿Pero cuánto es el volumen de la solución? 10 litros. En mililitros sería 10.000, pues, ¿no? Lo pongo en mililitros porque estamos aquí en centímetros cúbicos, que es igual a mililitros, ¿no? Entonces, la masa de la solución sería, a ver, ¿cuánto sería? Cuatro ceros, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, o sea, 7800, ¿no? 1, 2, 3, 4, ajá. Gramos. Esa es la masa de la solución. Tengo la masa de la solución y tengo la masa del soluto. Ajá. Por lo tanto, ya podría tener la masa del solvente, que es una resta, ¿no? ¿Cuánto sería? La B, ¿no? Sería 4800. Así de sencillo, chicos. ¿Ya? Entonces sí hay que tener bien en cuenta qué cosa es un soluto, qué cosa es un solvente y qué es una solución, ¿no? La masa de la solución es la masa del soluto más la masa del solvente. Y así, ¿no? Entonces, esas cositas y la densidad recuerda que te la dan porque si tienes masa, quieres volumen. Si tienes volumen, puedes obtener la masa. ¿Ya, chicos? Entonces, de eso se trata cuando te dan densidad, ¿no? Y si te dicen la densidad de la solución, pues tienes que ser la masa de la solución sobre el volumen de la solución, ¿no? O sea, estamos hablando de la solución. Chicos, preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro, tienen para seguir practicando todos los ejercicios que están ahí, ¿ya? Bueno, ahí hay muchos más que ya tienen que ver con porcentaje, hay otros que son un poquito más difíciles. Bueno, los que estamos haciendo son los que vienen en examen, ¿no? Entonces traten de ver cuáles son los que pueden hacer. Normalidad y molaridad más que nada, ¿ya, chicos? Y por ahí diluciones o mezclas. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda? Ariane, Becker, Deepak, Charlene, Yameli, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Manito arriba si está todo claro. Listo. Entonces ahí nos vamos a quedar, chicos, que tienen otra clase.
Cuídense mucho, protéjanse, hace mucho frío y nos vemos la próxima semana. Ya que tengan buena semana, chicos. Nos vemos, cuídense.